Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos, buenas noches en esta noche de martes, Río Negrina, acá por la pantalla de Canal 10 junto a Gra. Tenemos todo. Gra, ¿cómo va? Buenas ¿Cómo noches. te va, Pablo? Buenas noches a todos. Vamos a compartir un lindo programa hoy, que ojalá sea interesante. Vamos a tratar de preguntar y de ahondar en distintos temas, porque el invitado tiene muchas áreas. Vamos a hacerlo pasar por distintos estados de ánimo. Sí, va lo a vamos estar a primir un contento, poco. va a estar triste. Bueno, vamos a ver. Pero tenemos nuestros periodistas. Sí. Hola, Mario, ¿cómo te va? Compañeros, Buenas noches. ¿cómo están? Buenas noches, ¿todo bien? Agustín, bien. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. ¿Preparados? Listos, como siempre. Veo la libretita. Sí. No sé cuántas Como preguntas todo hay ahí. periodista. Las una compras tengo que libretita. anotar. No. Porque usa el celular, la tablet, ya Y es más moderno, es la edad, la más digital. moderno. es digital, claro. Sí, pero no me entiendo la letra, ese es el tema. Viene por ahí entonces, viene por ahí. Bueno, y vamos a saludar al ministro, que aceptó gentilmente la invitación. Alejandro Charren, buenas noches. Gracias por aceptar la invitación de Tenemos Todo. ¿Cómo le va? Bien, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. Bueno, hay muchísimos temas muchísimos para... temas. Hablábamos con el ministro antes de salir al aire, la cantidad, le preguntaba qué cantidad de kilómetros recorre al mes, ¿no? Porque ya un día lo vemos en Bariloche, después en Viedma, en el mismo día, haciendo distintas distancias, una provincia Sí. grande. Más vale ni sacar la cuenta. No. No. Lo que pasa es que es una provincia muy grande. La verdad que es una provincia que tiene distancias muy largas, con mucha cantidad de localidades, entre localidades grandes, localidades chicas, las comisiones de fomento. Esta cuestión de que siempre nos ha inculcado el gobernador de tratar de estar en todos los lugares, de tener presencia, de poder compartir con los intendentes, con los comisionados de fomento. Eso hace de que las distancias que se recorren a diario y en la semana sean muchas. La obra pública, de por sí, es la gestión, ¿no? En los últimos años en Argentina, en los últimos 20, 30 años, es sinónimo de gestión. Una buena gestión sin obra pública no es una buena gestión. Básicamente, y es ahí donde aparece el lugar quizá más sensible, más delicado, ¿no? En un tiempo en donde la obra pública está tan cuestionada, ¿no? Sí, es una, de cualquier gobierno, ya sea municipal, provincial o nacional, es una herramienta que es sumamente importante. No es la única, digamos, como cualquier tipo de gobierno puede hacer la mejor obra pública. Ahora, si no tiene otros elementos y otros condicionantes que le lleguen a la sociedad, vos con obra pública no vas a gobernar solamente. Por supuesto que es un elemento que a vos te permite dar respuesta a la sociedad, te permite tener contacto, te permite tener territorio, con lo cual es un elemento que es sumamente importante en cualquier gobierno. Pero digo, es un complemento de varias cosas más. Ahora, por ejemplo, no le tienen que contar cómo están las rutas, ¿no? Que es uno de los temas que ha atravesado todo este año, ¿no? De distintas maneras, con distintas rutas, pero el estado de las rutas ha sido uno de los temas de agenda y sigue siendo. Sí, y lo va a seguir siendo, porque por lo menos en la lógica que tiene este gobierno nacional, lamentablemente el tema de las rutas va a seguir siendo algo que no vamos a coincidir, por lo menos en las formas como se lleva adelante la gestión nacional. Para nosotros el tema de las rutas es algo que es demasiado peligroso para la vida normal de los rionegrinos, la vida cotidiana de los rionegrinos, sobre todo esta zona de acá, lo que es el Alto Valle, por lo que significa la ruta 22, la 151, el estado en que están todas esas rutas, y esta decisión que ha tomado el Estado Nacional de retirarse del mantenimiento de las rutas, de retirarse de las obras, de paralizar las obras, o por lo menos de no tratar de reiniciar aquellas rutas donde había obras iniciadas en algún momento, con la particularidad, y esto es importante aclararlo, y yo siempre insisto tratamos como gobierno de decirlo, esto no es el problema de las obras en las rutas nacionales, no es un problema de ahora, ¿no? Pensemos que hay obras que tienen más de 15 años, bueno, ustedes lo viven acá a diario en la zona del Alto Valle, con lo cual es un problema histórico de muchos gobiernos de distinto color político que no han sabido resolver la situación de las obras públicas a nivel de rutas, o por lo menos no la han resuelto como todos, sobre todo los que somos del interior del país, esperábamos que eso sea así, y llegamos a este punto en que las obras se paralizan ya en forma definitiva, en que esos contratos no se reactivan, porque con los distintos gobiernos había parálisis, había reactivaciones. Bueno, en este caso ya la parálisis es total, el gobierno se retira de la obra pública, con la gravedad que eso significa, se retira de lo que es el mantenimiento, que esa es una de las cuestiones más graves, sobre todo en del tema vial,
porque la falta de mantenimiento de una ruta, que aparte ya tiene sus años, o sea que el pavimento ya tiene un deterioro producto de su vida útil, esa falta de mantenimiento provoca lo que estamos viendo hoy, que son accidentes en forma permanente, con muchos de ellos con accidentes fatales, con muertes, y eso la verdad que es la parte más preocupante de todas. Ahora, un vecino común, ya los dejo, un vecino común puede decir, bueno, a mí no me importa quién lo haga, pero tienen que hacerlo. ¿Qué le podemos decir? Que ustedes no pueden ir a bachear una ruta nacional, ni la 22, 151, o pueden hacerlo. No, No. hay jurisdicciones. O sea, en la jurisdicción nacional, nosotros no nos podemos meter dentro de lo que es la jurisdicción nacional y a la inversa, digamos, Nación no se puede meter sobre una jurisdicción provincial. Nación no podría hacer nada sobre una ruta provincial si no tuviese alguna especie de convenio con la provincia. El tema es que las rutas nacionales tienen, digamos, en Río Negro sobre todo, tenemos mucha cantidad de kilómetros de rutas nacionales en un estado de deterioro que ya no es un desgaste normal de un pavimento, tiene un estado de deterioro muy grande. Que eso tiene dos puntos de conflicto. Primero es el retiro del Estado, digamos, en el concepto de mantenimiento periódico y diario que se le hace a una ruta. Eso conlleva de que cuando vos no mantenés una ruta, no la empezás a mantener como realmente corresponde, ese pavimento, la vida útil de ese pavimento se empieza a cortar y empieza a aparecer lo que todo el mundo ve, el famoso, donde empieza la fisura, después se transforma en un pozo, porque penetra agua y eso se transforma en un pozo. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, un hecho que también es histórico del gobierno nacional, que es la falta de control de carga. Esas deformaciones que todo el mundo ve sobre las rutas, el pavimento deformado, Ondulado, es ¿no? la falta de control de carga del Estado nacional. Debería ser, en este caso, de vialidad nacional. Un hecho que es histórico también, ¿eh? A mí me tocó trabajar en Provincia de Buenos Aires muchos años y pasaba exactamente lo mismo. Rutas que están pavimentadas hace poco tiempo y que el hecho de no tener control de carga sufre un deterioro importante y hoy lo están viendo, yo siempre lo pongo como ejemplo, el caso de la Ruta 23. Una ruta que no tiene tantos años de pavimento nuevo, sobre todo el tramo de Jacobasi a Los Menucos, por donde sale toda la carga pesada de Jacobasi, transita hasta Los Menucos y de ahí deriva por la 6 y la 8 para el Alto Valle, ¿no? Para toda la zona productiva de acá. Esa ruta, la 23, el tramo entre Jacobasi y Los Menucos, ya tiene un estado de deterioro que la verdad que asusta. Claro. Mario. ¿Qué diálogo tienen con Vialidad justamente? ¿Con qué interlocutores tienen? Bueno, en la provincia tiene un referente, pero que es Enzo Fulione o Fulione, con Enzo o con cualquier otro. ¿Están teniendo diálogo a nivel nacional, provincial? Mira, hemos tenido mucho diálogo. A nivel con Enzo, sobre todo, nos hemos reunido en un par de ocasiones. Obviamente que uno entiende de que las decisiones se toman en Capital Federal. Digamos. Si vos, por más que vos tengas un encargado de vialidad, no le das los recursos para poder llevar adelante un plan de obra pública o un plan de mantenimiento, evidentemente desde Vialidad Nacional, Jurisdicción Río Negro, mucho no se va a poder hacer. El diálogo con Nación también, de hecho han pasado varios administradores por Vialidad Nacional, nos hemos reunido con todos ellos, no solamente en el caso mío, lo ha hecho el gobernador, lo ha hecho la senadora Mónica Silva, el presidente de Vialidad Provincial, hemos tenido varias reuniones. La última de esas reuniones fue hace aproximadamente unos 6 meses, con la administración nueva de Vialidad, donde planteaban este esquema que está saliendo ahora en algunos medios de lo que propone el gobierno nacional, que es un esquema de concesiones a nivel nacional, y proponían algo similar para Río Negro. Lo que pasa es que hay yo creo, y esto lo digo con mucho respeto, ¿no? Pero me parece que hay una falta de conocimiento de lo que realmente son las rutas, porque vos para establecer un sistema de concesión, la ruta tiene que ser una ruta que sea rentable, que tenga un volumen de tránsito determinado para que el concesionario, una empresa privada, cobrando con un sistema de peaje, le pueda ser rentable sostener esa ruta, mantenerla y sostenerla. Ahora, si en la situación que estamos hoy, ese sistema de concesión, primero y principal que Río Negro, vos podrías llegar a concesionar acá parte de la 22, la 151 en algún tramo. El resto de las rutas no tiene un volumen de tránsito para ser concesionable. El primer punto. El segundo punto tiene que ver con que el sistema de concesión, con un sistema de peaje, vos calculás el sistema de peaje en función de las obras que tenés que hacerle. En el caso de Río Negro, con todas las obras paralizadas de mucho tiempo, el estado de la ruta en deterioro avanzado, ese sistema de peaje termina siendo un sistema de peaje caro. Claro. Y cuando vos te Hay que recuperar preguntás... el estado de la ruta primero y después las Bueno, horas de mantenimiento. el planteo fue,
El concesionario tiene un año para poner en condición la ruta, poner en condiciones toda la ruta, tomemos la 22, poner en condición toda la ruta, y después, a partir de ahí, empezar a cobrar peaje. Había dos graves problemas. Primero, que pretendían, que nosotros obviamente planteamos, no nos pusimos de acuerdo en ese aspecto, pretendían de que la parte inconclusa de las obras, en este caso desde Cervantes para arriba, todo eso que está inconcluso quede en 1+1. ¿Qué significa 1+1? Los 2 carriles que tenemos hoy. Pensemos en el Alto Valle, con 2 carriles nada más, ya hoy es caótico. Bueno, entonces, en ese punto no nos ponemos de acuerdo. Y el segundo punto está en que el sistema de peaje, para empezar, la concesión, la empresa tiene que poner en condición la ruta. ¿Cuánto significa eso hoy en volumen de dinero? Una obra faraónica que la mayoría de las empresas hoy no están en condiciones de hacerlo, y sobre todo por la inestabilidad política y económica que tiene este país, tampoco están en condiciones de tomar crédito, porque tampoco hay créditos para ese tipo de obras. Y aparte de eso, el otro punto en cuestión en eso, que es sumamente grave, es que cuando vos estableces el sistema de concesión, el cobro de peaje el valor del peaje está íntimamente relacionado con la inversión que vos tengas que hacer como concesionario. Con lo cual, la falta de inversión del Estado Nacional, ¿quién la va a pagar? Todos nosotros. Claro, va a ser más caro el valor del peaje. Va a ser mucho más caro el valor del peaje. Alejandro, ¿y alguien explicó dónde está la plata que era de las rutas? Porque está asignado ese dinero. Ese dinero no bajó. En algún lado está. Entiendo yo que no sé, no dijeron está acá. Lo estamos poniendo acá. Digo, ¿eso no se explicó de alguna manera? Porque entiendo que estén planteando cómo hacer quizás, pero ¿y toda la plata que no se puso en rutas en este tiempo? Mira, pensá que el año pasado Nación del Impuesto al Combustible recaudó 2.300.000.000, casi 2.400.000.000. De ahí el 28,58% tendría que haber ido a rutas nacionales. Después hay una parte, no me acuerdo si es cerca del 9%, que tendría que ir a millones obras. de dólares. Billones. Billones De pesos. millones. 2.400.000.000 de pesos. El 28,58 a rutas nacionales, que es infraestructura vial. Después hay un porcentaje, no me acuerdo si es cerca del 9%, que tiene que ir a infraestructura hídrica. Después hay un porcentaje que va al famoso subsidio al transporte, que lo hemos perdido todas las provincias. También. Menos Capital Federal, que se le ha absorbido, el resto de las provincias lo hemos perdido. También lo ha absorbido las provincias, en el caso nuestro lo hemos absorbido nosotros. Después eso es una distribución primaria. Después tiene una distribución secundaria, que sí, de eso sí es la parte que se coparticipa, que es el 10.4 del total, es la distribución secundaria, y de ese 10.4, de ahí sacás a FONAVI, que es Instituto de la Vivienda, Fondo de Infraestructura, que eso sí se coparticipa, pero en líneas generales del total del impuesto, Nación se queda con el 75% de lo recaudado, que tendría que volcarse en obras, y no se está haciendo. De ese 75% hay una parte que corresponde a fondos del ANSES, pero digamos, en líneas generales, el 75% se le queda al Estado Nacional del impuesto que pagamos absolutamente todo, y no va donde tiene que venir. Y por lo que veo no son obligaciones, digo, porque no se hizo el trabajo, pero tampoco se rindió en ningún lado eso. Una ley es una obligación. Ah, bueno, por eso. ¿Y qué pasa cuando no se cumple? ¿Se puede judicializar esto? Se puede judicializar. Uno trata siempre... Digo, en este un marco momento de relaciones, ¿no? De relaciones políticas, no es tan bueno judicializar. Digo, el día de mañana uno pretende negociar algo con el gobierno nacional y hay una situación de juicio de por medio, la situación va a ser mucho más difícil, ¿no? Digo, también Lo que pasa es que no se tendría que llegar a judicialización en una situación de esta. Digamos. Tendría que haber un esquema de relación. Mira, hay una cuestión que nosotros siempre lo charlamos internamente y a mí me parece, y esto lo digo desde lo personal, hay una falta de, sobre todo en particular, porque siempre fue histórico esto de que gobiernan desde Capital Federal sin importar lo que pasa en el interior del país, o por lo menos sin consultar al interior del país en determinadas cuestiones. Siempre pongo de ejemplo, porque me parece que es gráfico, los puentes elevados acá en Alto Valle. Digo, ¿están bien resueltos en la Ruta 22? No, son un desastre. Porque ese mismo puente elevado, que es una resolución técnica para poder pasar por el acceso a la localidad, ¿no? Si ese mismo puente elevado tuviese una estructura de hormigón por debajo que sea permeable a la vista, no tendría la peligrosidad que tiene hoy en el acceso a Godoy, a Huergo, que vos no ves quién viene por la colectora y quien viene por la otra colectora y doble por debajo del puente elevado, vos no ves quién viene.
y no tendría el vecino en la vereda de enfrente un semejante paredón de 6 metros de altura. Murallón. Entonces, son soluciones que históricamente se han tomado en Capital Federal sin consultar. Y eso tiene que ver con el desconocimiento del país y con esta cuestión de decir, bueno, la decisión la tomamos nosotros, hacemos lo que a nosotros nos parece sin importar. Ahora, eso en este contexto y con este gobierno en particular se ha agravado mucho más. Echarren, ¿qué obra, como para saber? Bueno, sabemos las obras que vamos a charlar en un ratito, las obras que está haciendo la provincia. ¿Qué obra o qué está haciendo hoy Nación por Río Negro? Nada. Nada. Hoy, todo lo que ustedes ven, todo lo que el vecino común, el rionegrín, la rionera ve, en cualquier parte de la provincia, son obras que financia el Estado provincial y algo, porque la mayoría de las municipalidades económicamente no están en su mejor momento tampoco, algunas municipalidades que por ejemplo son las más grandes, las que tienen un poco más de espalda económica para hacerse cargo, pero en definitiva todo lo que ustedes van a ver en cualquier punto de la provincia es todo del Estado O provincial. sea, tenemos las obras, educación, salud, seguridad, las obras viales, bueno, en las rutas provinciales. Ujú. Todo lo hace la provincia y Nación no está poniendo un peso en la provincia. Absolutamente para nada. Nación se ha retirado de la obra pública, lo planteó de entrada. Siempre insistimos en esto, ¿no? Digamos, nosotros nos puede gustar, no nos puede gustar, podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo, no estamos de acuerdo, obviamente que no. Esto de retirarse de la obra pública, de financiarla a las municipalidades, de financiarla a los gobiernos provinciales, es una decisión del gobierno nacional. No estamos de acuerdo, pero es una decisión y uno la debe respetar. Ahora, lo que vos no podés hacer, porque siempre digo, pongamos como ejemplo que el gobernador tome la misma decisión de hacer lo mismo en la provincia, ¿no? Entonces nosotros no le financiamos más nada a ninguna municipalidad, no nos hacemos más cargo. Ahora, de las obras educativas, de las obras de seguridad, de las obras viales, de las obras de salud, de eso sí nos tomamos cargo porque es competencia de la provincia. En ese aspecto es ahí donde disentimos con Nación. O sea, te retirás de la obra, bueno, perfecto. Ahora, de lo que es tuyo, de lo que te corresponde, de lo que es competencia pura y exclusivamente tuya, que son las rutas nacionales, tienes que hacerte cargo. Claro. Bien. Última pregunta entre los dos, decidan quién la hace. Yo. Y nos tenemos que ir a la pausa. No, está bien. Bueno, ¿con qué financiamiento se están haciendo estas obras? Porque entiendo que provincia contará con fondos para hacer algunas, pero otras no. Entiendo que algo de financiamiento ha llegado, por ejemplo, de CAF para el tema de las rutas 6 y 8 o de algún otro organismo internacional, ¿no? Sí, obviamente que complementamos entre lo que es financiamiento propio de la provincia para obras un poco más chicas y después salimos a buscar financiamiento externo. En el caso de la ruta 6 y 8 era financiamiento BID, que después se canalizó a través de un fondo fiduciario de Nación, pero es financiamiento externo. En definitiva es una deuda que toma la provincia para hacer una obra. Y ahora tenemos financiamiento de este acuerdo que ha hecho el gobernador con las empresas petroleras del VEMOS, que también ahí adentro de lo que va a ser esta primera etapa, porque pensemos que son 12 años, este primer año con los recursos que ya pusieron las empresas, vamos a hacer 3 obras, que eso tiene que ver con la Ruta 69, que mañana vamos a estar en Campo Grande, el aniversario, anunciando la obra, una obra de más de 3.000 millones de pesos, Ruta 9, en el caso de Punta Colorada, en Sierra Grande, el acceso a donde van a estar los tanques de almacenamiento y las partes de exportación de petróleo, y el acceso a San Javier, que es una ruta histórica, digamos, que son 3 kilómetros, un reclamo histórico que también se involucra dentro de ese presupuesto. Pero la idea es, con financiamiento propio, financiamiento del VEMO y financiamiento externo, poder hacer las obras y poner la mayoría de las rutas provinciales en condiciones. Claro. Hacemos la primera pausa, ya venimos con muchas más preguntas que va a tener que responder el ministro. Acá en Tenemos Todo. Bueno, seguimos en Tenemos Todo, estamos acá con Gra, estamos con todo el equipo y con el ministro Echarren, que aceptó la invitación en esta noche de martes para toda la provincia de Río Negro. Si me dejan hacer la primera pregunta a mí. Te dejo. ¿Me Dale, dejan? Vamos. Vamos a preguntarle, porque dijo algo en el primer bloque de deuda. La palabra deuda, que es una mala palabra, ¿no? Uno dice deuda y hay que anularlo. ¿Qué pasó acá? Bueno, ¿qué pasa cuando se toma deuda en la obra pública? ¿Qué significa eso? Mira, vos tenés dos mecanismos, salvo que seas una provincia, digamos, nosotros siempre nos ponemos la provincia hermana de Neuquén, que tiene regalías en un volumen importante, que eso le permite autofinanciarse obras de una envergadura importante. Digamos. Por ejemplo, nos pasa siempre con los planes directores de cloaca, planes directores de agua, rutas,
que son las obras más grandes de todas, la que mayor inversión necesitas, y que obviamente con los recursos que tiene una provincia como la nuestra es inviable hacerlo. Antes la mayoría de esas obras se financiaban a través del Estado Nacional. Para eso existía el ENOSA, el Ente Nacional de Obras Hídricas y Sanitarias, que colaboraba con todas las provincias, incluso con los municipios, no solamente en la elaboración de proyectos, era un organismo muy técnico y que aparte tenía una línea de financiamiento para ese tipo de obras, o también te ayudaba en la búsqueda de financiamiento externo. Cuando podía el Estado Nacional en ese momento lo financiaba y si no, recurría a un financiamiento externo. La palabra deuda no es una mala palabra, al contrario. Cuando vos tenés una obra de una envergadura y siempre ponemos como ejemplo el gasoducto de la región sur. Si la provincia no hubiese tomado una deuda con el Plan Castelo, hoy esos vecinos no tendrían gas. Y siempre la pregunta es, digamos, ¿y por qué ellos no y nosotros sí? ¿Por qué los que vivimos en una localidad grande sí podemos tener gas y podemos estar calentito en invierno? Y aquellos que viven en una región sur, como lo que significa vivir en la región sur, con las bajas temperaturas pico que han sido récord en el país, como en el caso de Maquinchao, ¿por qué esa gente no tiene el mismo derecho que tenemos nosotros? Bueno, ante situaciones como esa y obras de esa envergadura, no está mal recurrir a un sistema de endeudamiento de la provincia, siempre y cuando, porque aparte... Pasa que siempre se habló de tomar crédito en forma peyorativa, ¿no? Porque tenemos tristes recuerdos en Argentina de tomar créditos, por ejemplo, en el Fondo Monetario, el último crédito de la fuga de Mauricio Macri, que mucho se ha hablado, por ejemplo. Entonces uno relaciona tomar crédito, tomar deuda de forma negativa. O tomar crédito para pagar intereses o para gastos corrientes. Ahí está el punto, digamos. Cuando vos tomás crédito tiene que ser para algo. Ahí está. En el caso nuestro, las veces que hemos tomado crédito para hacer una obra, encima la particularidad que tiene la obra pública es que es algo que es palpable. Con lo cual vos la ves dónde está ese dinero. Y lo por ves ejemplo, el Plan Castelo. Y lo ves en el Plan Castelo, que es en el gasoducto, lo ves en todas las obras que hicimos, los planes directores que hemos hecho, obras que estamos terminando ahora, pues se nos han demorado, como por ejemplo en Viedma el edificio del IPRO, digamos. Y las obras están, se construyeron, es algo que es totalmente palpable y que cualquier persona, cualquier ciudadano le puede ver. Ahora, si vos no tenés la facultad, primero principal que cualquier provincia para tomar deuda, vos estás fiscalizada por el Banco Central y por Nación para decirte si los índices económicos que maneja la provincia, esa provincia tiene la capacidad de endeudamiento. Si no, obviamente no te dejarían tomar deuda. En el caso nuestro es una provincia ordenada, que tenemos regalías en dólares, y que aparte es una provincia ordenada económicamente. Con lo cual eso le permite a Río Negro, y nos ha permitido y nos está permitiendo, la toma de algún tipo de deuda para ejecutar obras. Ruta 6 y 8, la tienen ustedes acá nomás. La repavimentación de esa ruta es una obra gigante y que es parte de una deuda que tomó la provincia. Por si me lo preguntabas vos eso, claro. Bueno, es parte de una deuda que tomó, que en su momento era financiamiento BID, después financiamiento FIR, pero es parte de una deuda que toma la provincia. Ahora, esa obra, que hoy vale más de 50.000 millones de pesos, ¿se puede encarar con presupuesto propio? No, es imposible. ¿Cuántas obras tiene en marcha hoy por hoy la provincia? En distintas cosas, no solo en esto de las hoy, rutas. Mira, debemos estar cerca de las 85 obras más o menos en ejecución, En ejecución. Desde Mario, chiquitas, grandes, de todo. Sí. Teniendo en cuenta la relación con el canotaje, ¿está más difícil remar río arriba o sacarle un mango al ministro de Hacienda para hacer obra? Me pones en un compromiso, ¿no? No, mira, hay una cuestión que yo siempre, y lo digo hasta incluso en los actos públicos, para que nosotros somos con el Ministerio Gastador, ¿viste? Para que nosotros, el Ministerio de Obras Públicas, con todos los organismos que componen el Ministerio de Obras Públicas, podamos hacer lo que estamos haciendo, hay un trabajo en conjunto entre los dos ministerios, obviamente con la directiva del gobernador, pero hay un trabajo muy, muy fino entre los dos ministerios en cuanto a las pautas que te marca el Ministerio de Economía, de hasta dónde podemos avanzar y a dónde tenemos que poner un freno de mano. Y es un trabajo fino porque en el caso, obviamente, Gabriel, ministro de Economía, Gabriel Sánchez, con el cual tenemos un vínculo permanente, te diría casi diario. De hecho, mañana nos vamos a juntar acá en Chipoleti porque tenemos una reunión para ver algunas cosas. Yo hasta incluso lo personalizo y me hago cargo yo, personalmente, de la mayoría de esas cuestiones, hasta incluso armar los esquemas de pago a las empresas constructoras y a los municipios, en función de las pautas que te establece el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque si no somos respetuosos del trabajo cada uno del otro y trabajamos permanentemente en conjunto,
Es imposible sostener un plan de obra público como el que estamos haciendo y economía volcaría temprano, digamos. Entonces hay que hacer un trabajo muy fino, pero en conjunto, en equipo. Alejandro, ¿qué rol juega en todo eso? Estamos en días álgidos por el tema de corrupción en Argentina otra vez, en este caso por el gobierno actual, pero ¿qué rol juega en la obra pública provincial la corrupción? ¿Hay maneras de evitar que pase como sigue pasando? En esto de que hay un mensaje no medio de que la obra pública es corrupción, medio automático, eso quien está metido en el tema sabe que no es así, hay muchas obras ocurriendo y no tanta corrupción. Pero, ¿qué recursos tiene la provincia para eso? Mira, si hay una de las cuestiones que para mí, digamos, no voy a hacer un juicio de valor de lo que haya pasado en el gobierno nacional para atrás, cada uno sabe lo que hizo y tendrá que responder a la justicia con respecto a esas cuestiones. A mí me parece que lo que ha habido en el gobierno nacional históricamente han sido malos manejos de cómo se manejaban los recursos, muy malos manejos, muy malos, porque hasta incluso no ha habido control sobre cómo se hacían las cosas. No ha habido control y se han implementado mal los programas de financiamiento también, a las municipalidades, a la provincia. Ahora, de eso a demonizar la obra pública que sea un sinónimo de corrupción, no. Porque Digamos, la corrupción... La obra pública no es un nicho de corrupción. La corrupción no es la obra pública. La obra pública es un elemento que es sumamente necesario. Lo que hay son personas que son corruptas. Claro. Y eso ha provocado, y este gobierno lo ha tomado, que ha demonizado la obra pública como sinónimo de corrupción. Y nos trasladamos a la provincia. Que alguien me diga, en los 14 años que llevamos como gobierno, una sola denuncia por un hecho de corrupción. No digo en la justicia, mediática. No ha habido. No ha habido, pero ¿por qué no ha habido? Porque el gobernador lo planteó de entrada, Alberto lo planteó de entrada. Este es un gobierno prolijo, transparente. Y te voy a dar un dato que es importante. Ustedes fíjense dónde hacemos las licitaciones nosotros. Las hacemos en las localidades, en un acto que es público. Convocamos a la comunidad para que participe de esos actos. Porque aparte lo entendemos de esa manera, sea un concurso de precio, una licitación privada, una licitación pública, porque eso va de acuerdo a los montos de la obra, no importa el volumen de lo que vos estés licitando, es un acto que es público y lo tenés que hacer de cara a la sociedad. No encerrado en 4 paredes en el ministerio o en cualquier organismo que dependa del ministerio que ejecute obra pública. Entonces, bajo esos lineamientos que planteó Alberto de entrada, hemos trabajado así todo este tiempo y lo vamos a seguir haciendo, porque aparte no hay mejor cosa para un funcionario y sobre todo aquellos que hemos dedicado nuestra profesión y nuestra vida a la función pública. No hay mejor cosa que dormir tranquilo, no hay mejor cosa que mirar a nuestros hijos a la cara o que nadie le tenga que señalar con el dedo por lo que hizo tu padre. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros somos una provincia transparente. Nadie nos puede decir absolutamente nada. Y ese dato de hacer las licitaciones adelante de la gente no pasa en todos los lugares. Y yo creo que son parte de las cuestiones que tendría que haber revisto el gobierno nacional antes de demonizar. Lo que pasa es que es mucho más sencillo demonizarlo y cortar con todo para no tener gastos, que hacerse cargo de lo que realmente necesita el interior del país, ¿no? Bueno, pero además hay una situación ideológica atrás de eso. Más allá de las sospechas o los nichos de corrupción que puede haber habido, hay una cuestión ideológica sobre lo que es la participación del Estado. Y eso también es importante. Mira, ¿ustedes se acuerdan en plena campaña cuando... Yo me acuerdo un acto donde a un funcionario nacional le preguntaron por una ruta a un periodista, creo que le preguntó sobre una ruta y dijo, si esa ruta que va a un pueblo, chico, grande, mediano, lo que sea, Sí. No está pavimentada, por algo debe ser. No será tan necesaria. Entonces ahí es donde empieza esta cuestión de qué puede hacer el privado y qué no puede hacer el privado. No existe eso. No existe. El privado valía lo rentable, que El es privado valía una lo- empresa el quiere ejemplo- ganar El dinero, ejemplo se dio ¿no? recién acá, Claro. ¿no? Cuando se habló del gas en la región sur. Claro. Ninguna empresa privada lo haría porque no es rentable para nada por la densidad poblacional que hay en la región sur. Pensá en el hospital hemos hecho infinidad de obras, pero pensá en el hospital de Ramos Mejía, que le hicimos un hospital nuevo. ¿Quién lo va a ir a construir? Si no es el Estado. Bueno, pero Una Alejandro, escuela. a lo mejor digo, los políticos también tienen que hacerse cargo de que esa narrativa haya aprendido. Porque si prendió es porque Seguramente. hubo entre la clase política corruptos. Sí, ¿No? Digo, evidentemente. y hay que responder en ese sentido Que hay también. imágenes, yo insisto que hay imágenes que a uno no se le van a borrar más. La imagen de López con los bolsos,
No se le Y va a las ahorrar más. monjas. Entonces, lo que hay que replantearse es cómo se hacía la obra pública y cuáles son las cosas que hay que corregir de eso. Había mucho para corregir. Es un tema de decisión política, digamos. Si desde arriba se toma la decisión política para abajo, como lo ha hecho este gobierno en la provincia, no pasa absolutamente nada, al contrario. Todos los actores por debajo se tienen que acomodar a la decisión que tomó el gobernador. Bueno, en el gobierno nacional es lo mismo, digamos. Es una cuestión de decisión de todas las áreas que ejecutaban obra pública de cómo tenía que hacerse. Ahora, una cosa es ordenar todo eso y otra cosa es eliminarlo por completo, ¿no? Ahí hay que abrir el lente un poquito también, ¿no? Digo porque a mí me parece perfecto y celebro que la justicia investigue y condene a los corruptos. Ahora, si hay un funcionario corrupto, hay un empresario corruptor también. Seguro. Que se suele mencionar mucho menos, salvo en la causa de los cuadernos, es como que aparece muy poco eso, ¿no? Y son actores que están desde hace muchísimo tiempo y son actores que van a seguir estando también. Claro, Exactamente. que a lo mejor Totalmente. cambiarán, cuando cambia el signo político, son otros los empresarios amigos. Sí, pero Pero en general están, los ¿no? empresarios se acomodan. Algunos Acomodan. crean empresas para aprovechar el Son momento, siempre los mismos. pero hay otros que son históricos. Sí. Hay firmas que son históricas que van a seguir Claro. estando siempre. Es Claro, más fácil claro. cambiar el nombre de la empresa, te digo. que de partido. No, bueno, pero digo, no hace falta decir el nombre, pero todos sabemos que hay empresasores que se acomodan. Pero en ahí esa- es donde sí. tenés el control del Estado sobre esas cosas. Claro, Porque exacto. nosotros, Hay por herramientas. ejemplo, nosotros tenemos el Consejo de Obras Públicas en la provincia, que lo presido yo también, y el Consejo de Obras Públicas es el que se encarga de auditar a las empresas. Entonces, cuando una empresa se presenta a una licitación, vos tenés que tener una serie de requisitos. Primero tenés que inscribirte en el registro de licitadores de la provincia y de licitadores de obra pública. Para inscribirte vos tenés que cumplimentar ciertos requisitos. Que después, aparte, al momento de la apertura de la licitación, nosotros profundizamos esas exigencias para que nos puede salir mal, nos ha salido mal en alguna ocasión, pero por lo menos achicás todas las posibilidades de que esa empresa sea una empresa fantasma o sea una empresa que venga para, qué sé yo, para captar el anticipo financiero de una obra y después se vaya, ¿no? Pero hay Se herramientas busca y eso, mecanismos. Por ejemplo, digo, una empresa que apareció hace 6 meses que no se sabe quiénes Y son no. los dueños. No podría, si es una Bueno, empresa ya tiene nueva, un respaldo, un en la historial. forma como nosotros tenemos nuestras auditorías y cómo se maneja el Consejo de Obras Públicas, vos tenés que tener un respaldo no solamente económico y financiero, tenés que tener un respaldo técnico, que esos son declaraciones juradas con documentación que vos tenés que presentar, donde avale todo el bagaje de obra que vos has hecho en el transcurso de los 10, 15, 20 años, la edad que tenga la empresa. O sea que acá en Río Negro no podría pasar lo que pasó en Santa Cruz. Por ejemplo, que apareció de la nada una empresa. No podría participar. O sea, si la empresa no tiene antecedentes, es imposible que participe, porque no tendría capacidad técnica financiera Claro. para hacerlo. ¿Qué Claro. pasó Ministro- con el edificio de Poder Judicial en Cipolletti? Que está frenado, que ustedes trasladaron para que se encargue de la licitación la justicia, porque había quedado abandonado eso también. Sí. Mira, muchas veces lo que pasa, nos ha pasado a nosotros también, Claro, sí. Digo, en el porcentaje de obra es mínimo, o de cantidad de obra es mínimo las veces que nos ha pasado, pero nos ha pasado que hemos tenido obras paralizadas durante un tiempo, producto de rescisiones que hemos tenido que hacer con las empresas constructoras. Digo, el caso más emblemático para los que vivimos en Viedma es el edificio Lipro. Bueno. Ahora, cuando vos mirás cómo se le pagó a la empresa, se le pagó religiosamente. Fue un problema de la empresa, un problema financiero de la empresa. Claro. Que muchas veces el problema que tienen las empresas es que una vez que iniciaron la obra con vos, en otras provincias, porque la mayoría de las empresas, no tanto la rionegrina es más de licitar y participar solamente en Río Negro, pero hay empresas a nivel nacional que tienen obras en distintas provincias. Con lo cual, una vez que toman una obra con vos y que la capacidad técnica en ese momento le da para tomar la obra, después, si en otras provincias no tienen el control que nosotros tenemos acá, van tomando obras en distintos lugares. Claro. Cuando tenés un problema, la empresa tiene problema financiero, arrastra todo. Claro, Y ahí se te cae absolutamente todo. claro. ¿Cómo está la situación del Poder Judicial que mencionabas? Hubo una empresa que no cumplió con el Eso es contrato y era una se dio de UTE, baja. Era una UTE que era de Rosario, creo, que Ujú. fue la misma que trabajó con nosotros y hizo el edificio de energía. Lo terminamos y salió bien. En el caso con el Poder Judicial tuvo algunos inconvenientes, hasta incluso cuestiones técnicas que no se Sí, pusieron de acuerdo. Se hablaba incluso de que lo técnico también chocado con lo económico, ¿no? Un momento de mucha inflación, que la empresa dice que se le dispararon los costos y no lo pudo controlar, ¿no? Sí. En su momento. Bueno, pero eso hay mecanismos. Nosotros hemos tenido con la inflación fin del 2023, inicio del 2024, que fue una inflación galopante, pocas veces vista, la mayoría de las obras hubo que hacer una renegociación de contrato. Claro, claro. Más allá que nosotros tenemos un sistema eso ajuste. también tiene que ver con la participación de las empresas, nosotros tenemos un sistema de readecuación de precios, un sistema de redeterminación de precios mes a mes, con lo cual directamente con cada certificado se emite la redeterminación. La empresa lo cobra ahí. No es
que eso también es parte de la transparencia. Porque históricamente, no solamente en provincia de Río Negro, Buenos Aires, Capital lo seguía haciendo a nivel nacional, eso generaba otro expediente más. Había un salto de un 5, un 7%. Cuando llegaba ese salto, se iniciaba un expediente. Imagínense con la burocracia del Estado que se inicia un expediente que tarda 3 meses. Entonces, para que ese expediente se muevan, ahí empezaban las cuestiones que no están bien. Entonces, ¿qué hicimos nosotros hace 2013? Estoy hablando de 2013. Hicimos un sistema de redeterminación que después fue copiado por varias provincias. Un sistema de redeterminación que es automático, con índices de INDEC, índices de la Cámara de la Construcción, y en el caso de las obras viales de Vialidad Nacional, y eso se carga en el certificado de obra. O sea, la empresa cobra certificado real de la obra, o Más básico, ágil. más la redeterminación. No hay que hacer expediente, no hay que llamar a nadie. Me gustaría, Sí. si me permitís, Mario, como para ir hablando puntualmente, hacer un recorrido por las principales obras que se están haciendo en Río Negro. ¿Cuáles son las más, qué sé yo, por ejemplo, agarrar Chipoleti? En este momento hay varias obras que se están haciendo en la Ruta Chica. Imposible no hacer obras con Chipoleti y con Buteler. Sí, es imposible. ¿Sí? ¿Insiste mucho? Sí, pero la verdad que está haciendo una gestión fantástica. Rodrigo está haciendo una gestión que a nosotros nos llena de orgullo porque es un amigo y es parte nuestro. Pero sí, estamos haciendo un montón de cosas. ¿Quiere más y más obras? Sí, siempre. Nunca alcanza. Pero estamos trabajando muchísimo. En el caso, estamos haciendo mucha cantidad de obras de gas en distintos lugares, que eso tiene que ver con el fondo de las regalías gasíferas, que eso nos ha permitido llegar. El otro día hacíamos la cuenta, llevamos más de 5.800 hogares conectados, o por lo menos que le hemos dotado del servicio para que se puedan conectar al gas natural. En el caso de Chipoleti estamos trabajando justamente en Puente 83, que es una obra histórica de más de 40, 50 años de gente que vive ahí. Son 190 familias que le estamos haciendo el gas. Rodrigo ahora va a empezar a trabajar en el barrio La Braña también, que es otra obra sumamente importante, trabajando con los derivadores de la Ruta 65, con las obras CAF, terminando los proyectos por lo que va a ser la Avenida Perón, que va a ser histórico. Doble mano, va a ser 4 importante carriles, esa obra, ¿no? de 4 carriles. 2 idas, 2 vueltas. Sí, trabajando también, hasta incluso colaborando desde lo técnico y de lo financiero, en algunas cuestiones que tienen que ver con la conectividad de algunos lugares de Chipoleti, aparte por lo que significa Chipoleti hoy a nivel del Alto Valle, la cantidad de gente que se va a vivir a Chipoleti, el crecimiento que está teniendo demográfico. Así que estamos trabajando permanentemente con Rodrigo en eso y un montón de cuestiones más. Claro, de Ministro, ahí salida yo- para los distintas ahora localidades. vamos a ir con esta misma pregunta que hizo Verá, pero vamos a ir a las otras ciudades Claro. importantes y grandes que tienen obras, pero tenemos que hacer la pausa. ¿Cómo no? Porque si no nos vamos a quedar sin tiempo y nos van a retar. Y no queremos que nos reten. Ya Así que volvemos, entonces, vamos a hacer la ¿eh? pausa. Dale. Bien, seguimos en Tenemos Todo, tenemos muchas preguntas por hacer. Gra había hecho una pregunta muy importante al respecto de específicamente ciudades, ¿no? Vamos. Hablamos de Chipoleti, ¿qué nos toca ahora? Bien, ahora Bariloche, Bariloche, en obras. en obras. Bariloche. Como las más destacadas, ¿no? Donde está la provincia ahora Bueno, invirtiendo. Bariloche justamente tiene la particularidad de Bariloche que tenía 2 obras que eran cofinanciables con el gobierno nacional anterior. Bueno, con la llegada de este gobierno, obviamente, no solamente en el caso de la terminal de ómnibus, que era una de las más grandes, se paralizó la obra, renegociamos contrato y la provincia se ha hecho cargo de de lo que seguir, le correspondía a Nación. de todo, sí, de seguir con la obra completa. Vamos a invertir más de 15.000 millones de pesos para poder terminarlo, esa terminal que es histórica para Bariloche. Y la otra obra emblemática que era la ampliación del hospital, 11.400 metros cuadrados de ampliación en 5 plantas, que también era una obra cofinanciable 50 y 50 con el gobierno nacional. Al retirarse la terminamos nosotros, vamos a estar inaugurando la obra sobre fines de septiembre. Está trabajando Salud en lo que es la compra de equipamiento que se necesita. Y vamos a inaugurar solamente un piso, porque lo que tenemos la particularidad en todo lo que es la zona andina, que hasta que no esté terminado el tema de gasoducto cordillerano, la colocación de los compresores, hay una limitante en el tema de gas, sobre todo en la presión de gas, con lo cual lo que acordamos con Camusi, con la buena previsión siempre de Camusi, que venimos trabajando en conjunto, es habilitar por lo menos la parte de emergencias del hospital, que es el primer piso, la planta baja, y después en la medida que se vaya solucionando lo del gasoducto, iremos completando el resto de los pisos para habilitarlo todo completo. Pero la obra completa está terminada.
se Bueno, inaugura ahí ahora. tenemos a Cortés, ¿no? Que no es de Juntos Somos Río Negro como intendente, digo, Exactamente. Bariloche. Ujú. Y vamos a pasar a General Roca, donde está María Emilia Soria, que tampoco es de Juntos Somos Río Negro. Lo quiero preguntar por la una obra cuestión pública. más con Bariloche, Sí. porque me parece que es un dato que también es caro al sentimiento de todos. El día 6 de septiembre vamos a inaugurar el memorial más grande del país. El memorial de Malvinas más grande del país. Que es un dato que es importante porque la verdad que, y a todos los que nos están mirando, y a Han todos los llevado que el avión. puedan ir, sí, y a todos los que puedan ir, porque van a encontrar un lugar que no solamente por lo que van a ver, digamos, a nivel de obra, sino el material que hay adentro, lo que va a significar también, sobre todo para los más chicos, para que puedan entender lo que fue Malvinas y lo que sigue siendo Malvinas para los argentinos. Así que está bueno, digo, 6 de Canal septiembre. 10 que se ve en todo el 6 de país. septiembre. Lo anotamos. 6 de septiembre Sí, sí, se sí. inaugura el memorial. Bien. Bueno, General Roca, que estamos trabajando también, colaborando con la municipalidad, más allá de esto que decíamos siempre, en esto que ha marcado siempre el gobernador, que es el respeto por los intendentes. No importa el color político que tengan, es el respeto y el diálogo con todos los intendentes. María Emilia nos planteó en algún momento si la provincia podía colaborar, porque ellos tenían varias obras con financiamiento nacional, que obviamente se cortaron. La municipalidad no puede sostener todas esas obras, así que nos pidió la colaboración en el caso de la obra del Fisque Menuco, que es una obra de agua para más de 350 familias. Así que la provincia, a través del mecanismo de la obra delegada, le vamos transfiriendo recursos en el mes a mes. Estuvimos la semana pasada recorriendo la obra, visitándolo, estuvimos charlando ahí con algunos vecinos. Está prácticamente terminada, solo resta que lleguen las bombas. Así que el barrio Fisque Menuco, en cuanto lleguen las bombas, estaríamos en condiciones, calculamos que en el mes de septiembre, de que esté la obra finalizada, inaugurada. Estamos trabajando con algunas cuestiones que nos quedaron pendientes de agua y cloaca en algunos barrios, también que tenemos que hacer ampliaciones. Hemos terminado alguna obra de gas que teníamos en ejecución, y el otro día, la semana pasada, licitamos otro de los pedidos también de la municipalidad, que tenía que ver con el derivador de Ruta 6 a la altura del Parque Industrial de General Roca, una obra que también es importante, sobre todo por la peligrosidad, digamos, en ese encuentro de una ruta con un acceso a un parque industrial. Así que estamos trabajando con Vialidad Nacional en un derivador que se citó la semana pasada, y así que vamos haciendo eso, vamos en ese mecanismo, digamos, de respeto y de charla permanente con cada uno de los intendentes, viendo cuáles son las necesidades. Nadie mejor que un intendente para poder plantearnos como gobierno de la provincia qué es lo que necesita esa localidad, más allá de lo que insisto que decíamos anteriormente, que son las competencias que tenemos nosotros como Estado provincial en materia de obra pública, en educación, en salud, pero después, digamos, en el día a día con los intendentes planteando este tipo de cuestiones. Al Bien, azar, ¿no? seguimos. No, Villa bien, Regina. Sí, ¿Está? bueno, es buena. Villa Regina. Vamos A con ver. Villa Regina, con Luis estamos trabajando bastante también. Estamos terminando un paseo histórico, todo lo que es la Plaza de los Pioneros, que ellos le llaman, que le hemos etapabilizado, porque era una obra muy grande, así que terminamos la primera etapa. Complementaria a eso, estamos terminando la calle Los Nogales, que es una obra de pavimento, y el sendero para subir arriba a la barda. 21 de septiembre estamos inaugurando todo eso, tanto la calle Los Nogales como el sendero. Después estamos trabajando en el recambio de colectores cloacales, en algunas obras de gas que nos ha pedido, en el caso del barrio Aldriguetti. Así que también trabajando en varias cuestiones que Luis nos va marcando, y vamos avanzando siempre con la cautela de lo que hablábamos hoy, en este trabajo en conjunto que hacemos con el Ministerio de Economía, con la cautela de la utilización, la buena utilización de los recursos de la provincia, y de no prometer cosas que no podemos cumplir, que es fundamental. ¿Vamos tirando más ciudades Sí, o claro. cambiamos? Sí, sí. Me parece que... Sierra sí. Grande. Sí, realmente estamos con bastante trabajo también. En este momento tenemos en ejecución el Centro de Informes Turísticos, financiado con el recurso de infraestructura que tiene la provincia. Terminamos el barrio industrial, una obra para 80 familias que acabamos de inaugurar. Más de 40 años viviendo sin gas, hoy ya tienen gas. El día inauguramos en la casa de Qué bárbaro. dos personas grandes, y nos contaban de las peripecias para calefaccionarse y lo que significa hoy para ellos tener gas natural. Terminamos ya la semana pasada otra obra más en Playa Dorada. Hoy ya estamos esta semana iniciando otra obra más de gas. Estamos trabajando a través de la Secretaría de Energía en obras de infraestructura eléctrica, tendido eléctrico y alumbrado público para algunos sectores de Sierra Grande. Hicimos la semana pasada justamente la presentación, que eso sí es financiamiento CAF, de una de las obras que va a ser emblemática, que es la construcción del nuevo hospital, un hospital de más de 5.600 metros cuadrados, que hicimos la presentación la semana pasada, y que una vez que tengamos el ida y vuelta con CAF y nos aprueben ya el proyecto y el pliego, estaríamos ya en condiciones de llamar a licitación. Agustín. Vamos, Agustín. ¿Puedo preguntar por San Antonio, por ejemplo? Sí. Que está en el ojo de la tormenta en este momento. San Antonio estamos avanzando, terminamos
también una obra de gas importante en un barrio que inauguramos hace un mes. A través del IPPB le estamos financiando una obra eléctrica también para un poblado, una población bastante grande de 160 lotes, que está prácticamente terminada o va avanzando a buen ritmo. Lo está haciendo la municipalidad a través del mecanismo. Nosotros tenemos delegación de obra a las municipalidades. Ahora con parte de lo que son recursos VEMOS vamos a financiar una de las obras más grandes en materia cloacal en la historia de San Antonio, que tiene que ver con dotar del servicio de cloaca a 3 barrios. Son más de 2.600 millones de pesos que vamos a invertir ahí, que lo hemos consensuado, obviamente fue a pedido del intendente, y dejamos para un poco más adelante, porque también queremos colaborar con San Antonio para que se pueda terminar la terminal de ómnibus, que es parte, digo, esto como ejemplo, las terminales de ómnibus que se financiaban desde el Estado Nacional son el mejor ejemplo de que las cosas se hacen mal. Porque vos no podés financiarla a una municipalidad, que una municipalidad no tiene los recursos para poder finalizar una obra. No podés financiar a la municipalidad un monto fijo con el sistema de inflacionario que tenía la Argentina, o un monto fijo en una terminal de ómnibus, que ¿qué pasó con esas terminales? El 90% en todo el país quedaron todas paralizadas. Claro. Bueno, de hecho, la de Bariloche, que les decía recién, la vamos a terminar nosotros. La de Viedma, estamos colaborando con la municipalidad. San Antonio, vamos a colaborar también con la municipalidad. Y lo estamos así también haciendo con el Bolsón, que le estamos colaborando para poner todo el techo de la terminal de ómnibus, que también había quedado paralizado. Bueno, ya mencionó Viedma recién, vamos a preguntarle por Viedma y después por las grutas. Quería, claro, preguntarle, ya que estamos en San Antonio, ya, bueno, estamos enfocados en el verano, imagino. Y las grutas estamos 15 o 16. Que septiembre vamos a estar inaugurando también una obra que es histórica, etapabilizada, por esto que decía, del cuidado del recurso. A veces hacemos las obras por etapa. La primera etapa de la Avenida Río Negro, que también era una obra emblemática, pedida también por el intendente, así que el día 16 creo que vamos a estar en la localidad inaugurando la obra. Y en el caso de Viedma, terminando el edificio del IPRO, se va a inaugurar también ahora a fin de mes. Prácticamente la obra está finalizada, las autoridades del IPRO con lo que es la compra del equipamiento, todo lo que es mobiliario. Trabajando ahora en una obra de agua para el Hotel Juncal, cerquita de Viedma, ahí a escasos kilómetros. Trabajando en obras de infraestructura, sobre todo de pavimento, a través del mecanismo de obra delegada, con Marcos, con el intendente, sobre todo lo que es Boulevard Ituzaingó. Vamos a iniciar una obra también etapabilizada sobre Ruta 1, en el tramo ya desde inicio por la 3, donde se ingresa por la 3 a Viedma, hasta la intersección con la Ruta 53, que es provincial, que es la que accede al aeropuerto. Vamos a hacer por etapa, en 2 etapas, una obra de iluminación y de repavimentación. La primera etapa tiene fecha de licitación el día 4 del mes que viene. Y la ruta, que era la ruta normalmente histórica de acceso al aeropuerto, que es la 53, con financiamiento CAF, vamos a estar haciendo la licitación sobre fin de año, que hoy ya dejó de ser una ruta solamente al aeropuerto, porque es una ruta, digamos, la planta urbana de Viedma va avanzando hacia aquel sector de allá, con lo cual ya hoy se transformó en una ruta de ingreso a todos los barrios, que esa se va a estar licitando, también es una obra de más de $2 millones, se va a estar licitando antes de fin de año. Bueno, yo contestó quiero tener todo, la memoria del ministro. Eso quería decir, ¿no? Contestó todo, no había teleprompter, no es que está leyendo algo mientras contesta. Con la fecha y hora. Y la verdad, impresionante. Impresionante, ¿no? Quiero preguntar al ministro en este momento si él es consciente, como ministro, que bueno, hubo cambios en otros ministerios en la provincia de Río Negro, que el gobernador pretende todo el tiempo cumplir desafíos e ir por desafíos nuevos, a veces modificando ministerios, a veces modificando a las personas que están al frente de los ministerios. Si él tiene en cuenta como ministro cuáles son los objetivos concretos, específicos de este mandato, y si cree que justamente se está cerca de cumplirlos. Todo explota en septiembre, porque la cantidad de inauguraciones y después van a tener un tiempo de veda, ¿no? De no poder a partir de fin de septiembre, lo que no podés hacer a partir de fin de septiembre son inauguraciones. Sí podés seguir con los procesos lógicos sí, de obra. Pero aparte hay una cuestión que yo siempre lo digo, porque si no pareciera, en el imaginario de la gente parece que va a hacer las obras para las elecciones. Y tenemos elecciones cada 2 años, o sea, y la mayoría de las obras que hacemos son obras grandes. Es imposible que te calce o la licitación o la inauguración, algo te va a calzar cerca de la elección, digamos, es inevitable. Sí. Lo que ha trazado y lo que nos ha pedido el gobernador ya al inicio de la gestión tiene que ver con un programa de obra pública bastante ambicioso en esto de trabajar en conjunto con el Ministerio de Economía, sobre todo para el manejo de recursos, con el Ministerio de Economía a través de la UCEF en la búsqueda de recursos para hacer obra pública, de financiamiento externo, y después con
tratar, esto que dije anteriormente, tratar de, desde el Ministerio y de todos los organismos que tiene el Ministerio, tanto ARSA, IPPB, DPA, o DPA pertenece a la Secretaría de Energía, antes pertenecía al Ministerio, Vialidad Provincial, Tren Patagónico, digamos, todos los organismos tener ese vínculo para planificar lo que es la obra pública en la provincia, pero planificarlo desde lo que tenemos competencia nosotros y desde el vínculo que tenemos con los intendentes. Así que, digo, por eso también la cantidad de kilómetros, el recorrer, el estar, el tener presencia, en dialogar con los intendentes, con las comunidades, el ver las cosas, que no nos cuenten lo que está pasando, queremos verlo. Así que desde ese punto de vista, digamos, estamos tratando de cumplir con lo que pidió el gobernador. Tenemos un gobernador que es bastante exigente. Cuando vino el gobernador dijo que tenía buen vínculo con todos los intendentes, salvo con uno, el de Allen. ¿Lograron acercar o...? Mira, es un vínculo que lo rompió el intendente. O sea, nosotros nunca... Porque aparte somos como partido político, somos respetuosos, no solamente como gobierno, digo, como partido político siempre somos respetuosos, no somos gente de agresión o de distanciarnos por una cuestión política. No nos interesa porque, en definitiva, entre una pelea entre un intendente y un gobernador pagan las consecuencias la gente. Y bueno, hoy lo estás viendo en lo que pasa en Allen, justamente tocaste el tema de Allen. Nosotros acabamos de terminar una obra en el barrio 11 de noviembre para 160 familias. Perdón, 390 familias, que le hicimos el gas natural. Hoy tiene gas natural todo el barrio. De hecho, ya hay muchas familias conectadas. La parte del barrio Vidriera, y es Vidriera y... bueno, no me acuerdo qué otro nombre más tiene, pero son dos barrios, que son 600 familias. Es una obra que financiaba el Estado Nacional. Se cortó el financiamiento a un intendente, le cortan el financiamiento a un intendente que es el mismo palo político, digamos. Claro. Signo político. Y sin embargo, y pongo como ejemplo lo que pasa en Roca, el barrio Fisquemenuco, la intendenta lo planteó y nosotros salimos en auxilio porque entendemos que hay gente detrás de eso, que hay gente que lo necesita. Ahora, obviamente que para eso hay que cumplir ciertas cuestiones administrativas. Digamos, primero lo que tenés que hacer es romper el vínculo, no el vínculo político, el vínculo administrativo entre el convenio que firmaste con el gobierno nacional. Una vez que vos rompés ese vínculo, ahí podés salir a buscar financiamiento en la provincia. Bueno, evidentemente en Allen no se han hecho bien las cosas porque ni el gobierno nacional le dio respuesta, ni tampoco pidieron auxilio a la provincia. Mario. Si te doy cemento, arena y agua, ¿sabés hacer mezcla o tenés que llamar al albañil? El albañil siempre sabe más que el profesional. Bien, ¿la proporción la tenés de cemento y arena? 3-3-1. Bueno, es interesante saber. Hace muchos años que dejé la profesión de lado, claro. Digamos que profesión, Por porque ahí. por ahí la gente no... Bueno, Por ahí la cambió. arquitectura. Arquitecto, Sí, pero... claro. Hace Ahora ¿Y no le años, dicen, Alejandro, años. no le dicen que el Nadie- ministro tendría que ser ingeniero? ¿No se lo dice la No. gente? No, porque es bajar un escalón. Apa, El colegio de ingenieros Sí, en sí, este sí, momento sí. está... Ahí Polémica, Está declaraciones. Tiene una dirección de obra de cuántos polémica. kilómetros. No, bueno, Trabajamos con los ingenieros, trabajamos en conjunto. Claro, Tenemos, claro. de hecho, todo lo que es la parte de infraestructura que tiene el ministerio, la mayoría son todos ingenieros. Y después tenemos en la parte de arquitectura ingenieros especialistas en estructura y en instalaciones. Es un trabajo en conjunto. Siempre nos chicaneamos sobre las facultades de cada uno. Sí, Claro. sí, se entiende que es un... Pero es una un- casa diseñada por un ingeniero, los arquitectos la detectamos enseguida, porque es Sí. cuadrada. Porque Perdón, hablando de casas, aprovecho que apareció eso, el tema de vivienda. La verdad que en algún momento, hace unos meses, aparecieron créditos para vivienda. Ahora, otra vez las tasas pegaron un salto muy grande, mucho más alto que el que había. Se cerró el Procrear, ya hablamos de que no hay obra pública en cuanto a vivienda. En algunos años más va a haber un faltante, había un faltante de viviendas en Río Negro y en buena parte del país. Ahora, en 4 o 5 años esto va a ser muy complicado. ¿Cómo pueden avanzar ustedes para tratar de paliar eso? No lo podés paliar, podés colaborar. La situación habitacional es de extrema gravedad, sobre todo porque vos tenés, mirá, lo último que se terminó en materia de obra pública grande de vivienda, que dicho sea paso lo termina la provincia, son los famosos techo digno. Los famosos escándalos de techo digno en Río Negro con muchas municipalidades. Eso, por una decisión del gobernador, termina la provincia financiando absolutamente todas esas obras y terminándola. Las últimas se entregaron hace 6 meses, 100 de un programa de 675 viviendas en Bariloche. Las últimas 100, que fueron las últimas de todo ese programa, que eran más de 3.000 viviendas, y se terminaron. Vos pensás que eso fue lo último que se hizo, y eso es de la gestión de Cristina.
Después tenés toda la gestión de Mauricio Macri, toda la gestión de Alberto Fernández, más lo que va de esta gestión nacional sin planes de vivienda. Con lo cual, el volumen de demanda habitacional ha crecido exponencialmente y la respuesta que pueden dar, digo, sacá Río Negro, cualquier instituto de vivienda de cualquier provincia, está muy lejos de eso. Con lo cual, lo que sí estamos haciendo es pequeños planes. Por empezar, cambiamos el prototipo. Esto es un trabajo que venimos haciendo del IPPB. Cambiamos el prototipo de vivienda, hicimos un prototipo más chico, que sea un poco más accesible económicamente para nosotros. Y haciendo pequeños planes de vivienda, siempre en la relación con los intendentes, siempre. Focalizándonos también en lo que es la discapacidad, para tratar de llegar a aquellas familias que tienen problemas de discapacidad y fortaleciendo, porque eso sí nos permite llegar a mucha más cantidad de familias, fortaleciendo el programa Sol Urbano, que eso sí permite por lo menos dotar de energía eléctrica, alumbrado público y agua a familias que en algún momento van a poder por lo menos arrancarse su casa. Y eso aparte les facilita mucho, porque hoy estás hablando de que... ¿Tengo que corte? No, pues termine. Estamos hablando de que entre electricidad y agua por cada lote estás hablando de casi entre 3 y 4 millones de pesos. Claro. Ministro, nos quedamos sin tiempo y le queremos agradecer por venir acá, por estar con nosotros en Tenemos Todo y por someterse un poquito a todas las preguntas que le hicimos. Felicitarlo por la memoria que tiene para obras, la cantidad de obras que tiene en la cabeza. Es el ejercicio ese. Inauguración. Gracias, ministro. No, pues gracias a ustedes. Gracias, chicos, a los dos. Nos vemos el próximo martes. Dale. Dale, Próximo volvemos el martes. Dale. Y gracias a todos ustedes en cada rincón de la provincia de Río Negro por estar en Tenemos Todo. Hasta la próxima.